Hola amigos, bienvenidos a este programa de jueves con Nicole Rodríguez y con vuestro servidor. Y antes de empezar, recuerden que este programa, como todos los programas que hacemos acá, de lunes a domingo, están con el auspicio, el gran auspicio, el alto auspicio de miclimo.com, la empresa chilena premiada que entrega la mejor climatización para días como el de hoy, bastante fresco en Santiago, para días calurosos. El mismo aparato le da calor, le da frescor, le filtra el aire, todo, 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 todo. Hay equipos también industriales para talleres grandes, mucho más grandes para mantener una temperatura agradable y que además la ley exige ciertas temperaturas en los talleres para información de ustedes. Todo disponible en miclimo.com. Vayan ya poniéndose en contacto porque está saliendo muy rápido los productos. Y una última cosa antes de entrar en materia. Hoy día en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, un nuevo conjunto. Siempre son distintos. Hay uno o dos personas que son más o menos estables, pero los demás van cambiando, las bailadoras, los bailadores, el guitarrista, a veces hay palma, se pasa súper bien. Vayan iniciando el fin de semana reservando mesa en el teléfono que está ahí a mi derecha. ¿Ok? Lo van a pasar muy bien. Y entramos en materia. Y yo antes de empezar el programa le preguntaba a Nicole, no me alcanzó a contestar, pero me va a contestar ahora de todas maneras. Y ustedes no van a poder, pero pueden comentar en la parte de comentarios de YouTube. ¿Qué ha pasado con estos temas que hicieron furor en la prensa hace unas semanas atrás? Produjeron un escándalo sensacional y parecía que el mundo se venía abajo. El tema fundaciones, largamente en pantalla, digámoslo así. Yo lo comenté en muchísimos programas, les expliqué que no era un tema de simplemente unos individuos corruptos, sino que había un plan, un gran escándalo, la prensa todos los días tocando el tema. Y ahora, ¿qué? ¿Dónde está? Y luego tenemos otro tema más reciente todavía, que también fue un escándalo enorme, el tema del secuestro y asesinato de este oficial venezolano, el señor Ojeda. Evidentemente, todos los datos así lo señalan, asesinado por algún organismo venezolano, militar o de inteligencia militar o de alguna cosa. Ayer les conté lo que decía este medio colombiano, Noticias Caracol. Así es que la pregunta que me hago es, y se la hago a Nicole, que a lo mejor tiene más antenas para estas cosas del público. ¿Qué ocurre con estos temas? La gente va asimilando el significado, los va acumulando, quizás no están todo el día pensando en ellos, pero los van teniendo ahí en reserva, los van considerando como parte del cuadro para evaluar lo que significa este tipo de gobierno y de regímenes con sus planes, o simplemente es un escándalo más que se recibe como quien recibe un programa de los matinales, donde siempre hay algún chisme, alguna cosa y produce una impresión del día y después se olvida y viene al día siguiente y viene otro y así sin que pase nada distinto, sin que se acumule ningún efecto. Estoy en esa duda, Nicole, y como tú tienes más contacto que yo con la gente, lo cual no es difícil porque yo no tengo ninguno, tal vez me gustaría que me dijeras qué te parece a ti esto. Aprovecho de saludar, que no había alcanzado a saludar ni a ti ni a los auditores al inicio del programa. Yo no importo, no te preocupes, dale nomás con los puros auditores. Entonces, saludo a los auditores si tú no importas, pero a los auditores sí, eso sí me importan. Bueno, vamos con los temas. El tema de que tú planteas, Fernando, son dos temas distintos. Quizá en algún minuto, debido a tu pregunta, puede ir por el mismo carril, pero ambos temas han seguido estando en la prensa, son de distinta naturaleza. Por ejemplo, el ex Ceremi Carlos Contreras volvió a la cárcel, estaba en prisión preventiva. ¿Qué ocurrió con este caso puntualmente? De todo lo que fue escalando y estallando en distintos puntos, con las distintas aristas, es que convergió hacia la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, y hay partes que son reservadas. Cuando más estallaba el caso tenía que ver, uno, con la novedad de lo que iba descubriendo Fiscalía, dos, con los allanamientos, y tres, con las filtraciones. Pero ¿qué ha pasado con este caso? Es que las filtraciones han disminuido, y los testimonios, los mismos testimonios que han dado quienes han estado en prisión preventiva, por ejemplo en el caso de Camila Polisi, no sé si recuerdas, o los mismos que desde la cárcel escribían cartas, etcétera. Bueno, ellos también han bajado el volumen porque están en un proceso judicial. Entonces,
Yo creo que en el caso de fundaciones están en compás de espera, porque hay nuevas formalizaciones que se esperan, formalizaciones importantes, quizás algunas más ligadas a cargos que están en directa relación con el presidente de la República, pero son de estas investigaciones que producto de nuestras instituciones, también producto de nuestra legislación, creo que va a terminar como lo planteamos desde un principio, independiente que aquí había un modus operandi, que esto no tenía que ver con un caso puntual de el ex Ceremi, Carlos Contreras, o una diputada, sino que más bien con un modus operandi a nivel nacional. De hecho, son 13 regiones investigadas, no solo por la Seremía, sino que acuérdense que los gobiernos regionales. Bueno, el punto es que yo creo que la gente en este caso está pensando lo mismo que tú y yo. Va a terminar en condenas menores, con a lo mejor condenas importantes, pero para personas menores, y llegar al fondo de quién finalmente orquestó o quiénes orquestaron desde la moneda o desde el oficialismo este desfalco al Estado, yo creo que es muy difícil. Pero sí puedo decir que, claro, efectivamente no está en primera plana, porque las primeras planas y los titulares y los escándalos se van armando según la orden del día. Esto ya deja de ser un escándalo y pasa a ser una noticia constante, pero efectivamente parte de la investigación es en secreto. Ahora, es distinto con el tema Ojeda, porque el tema Ojeda, donde hoy hay un nuevo elemento, que es el que tú mencionaste con esta información de un medio colombiano, que no es un medio colombiano, y tú lo dijiste bien, de redes sociales o nosotros los youtubers, sino que más bien un medio colombiano muy formal, del periodismo clásico, respetado, y tira esta frase, bueno, aquí qué pasa, y es donde uno también se hace las preguntas y no pueden responder. Aquí el punto es que el gobierno no ha respondido. Y la prensa ha hecho su parte, la prensa ha hecho las preguntas que corresponden, la prensa ha puesto todos los testimonios, ha puesto a la señora del teniente asesinado Ojeda, ha puesto a los disidentes cubanos, ha puesto a la oposición que vive en Chile también bajo la calidad de refugiado, y cada vez que se le pregunta al gobierno, callan, enmudecen ante la respuesta. Y ayer, con esta noticia tan contundente, al final de cuentas la noticia termina siendo no lo que todos más o menos podemos proyectar, que el teniente Ojeda fue asesinado por encargo, sino que la noticia termina siendo cómo es posible que, si efectivamente se comprueba o se tienen indicios de que pudo haber sido un gobierno extranjero, como es el caso de Maduro, que afecta no solamente la protección de las personas que viven en Chile, sino que también la soberanía, es que el gobierno calla. Esa es la noticia, el silencio del gobierno. Bueno, todo eso que tú has dicho, obviamente lo sé en el sentido de que las cosas siguen su curso en el plano judicial, que se investiga. Yo me centraba específicamente en el efecto en el ciudadano. La prensa también, obviamente, también entiendo, yo he trabajado años en eso, que no todos los días pueden estar con la misma cosa, va pasando a otros planos, emergen otras cuestiones, obviamente que todo eso es así. Lo que quiero saber, lo que quisiera saber, es qué va pasando en la mente de Juan Pérez, ciudadano común, con todo esto. Una vez que el escándalo desaparece, la noticia pasa a otra página, sigue un proceso, de repente emerge una nueva cosita por aquí, por allá, pero el impacto inicial desapareció, ya se empieza a convertir en un fenómeno más o menos estándar, sí, claro, el asunto de las fundaciones. Me gustaría saber eso. Por supuesto, nadie lo sabe, tú no lo sabes, yo no lo sé. En algunas personas seguramente ya no produce ningún efecto porque ya definitivamente consideran que este gobierno no tiene el perdón de Dios, digamos. Otros tampoco les hace efecto porque consideran que todo es explicable, todo es legítimo y por último son pequeñas desviaciones ante un fin superior. Pero ¿qué pasa con la gente del medio? Esa gente, ese que es la mayoría, ese que va a ir a votar, a veces algunos media hora antes de ir a votar no saben por quién van a votar. Ese tipo de persona me gustaría saber, no sé, cómo se podría saber quizás las encuestas de opinión, pero no he visto ninguna que vuelva a preguntar estas cosas, porque también las encuestas se hacen con temas del momento. O no del momento, pero los temas de siempre, preferencias presidenciales. Me gustaría saber, en otras palabras, usando mi propia terminología, cómo está afectando esto los movimientos tectónicos. Digamos, en las grandes masas invisibles, inaudibles, cómo están procesando esta acumulación paulatina de eventos que luego desaparecen por un momento y se transforman en lo que todos contaste, digamos, sigue su curso normal.
y Sí, el pero gobierno no responde porque no tiene nada que responder. Creo que ayer dije que el cantinflismo y que resulta del hecho que no pueden, digamos, tomar un curso, entonces recurren a eso. Esa es la pregunta que me hago, Nicole, y la verdad, Pero tiene un nombre y tiene que ver con, si hubiera que resumirlo, ese ciudadano que tú estás preguntando, creo que puedo rescatar lo siguiente. El mm, pensamiento ciudadano es, no va a pasar nada, como siempre no va a pasar nada, y se resume en que la gente ya no cree en la institucionalidad. Esto no tiene que ver solo con este gobierno, que efectivamente tiene un rol protagónico, tiene que ver con el desencanto en que en Chile no pasa nada. Cuando hay que castigar a alguien, se castiga con penas menores, nunca cae alguien importante. Si hay que encontrar realmente los culpables del asesinato del teniente Ojeda, la sensación térmica es o no quieren o no van a poder encontrarlo. Generalmente la opinión es más no quieren. Por lo tanto, al final tiene que ver con ese desencanto institucional que al final lleva la a pregunta, votar la en futuras pregunta, elecciones a estos candidatos que se muestran como outsider y que prometen poner las cosas en orden si que hubiera que proyectarlo en algo. bueno, la pregunta es entonces la pateamos un poquito porque en el fondo la pregunta entonces, ¿qué concluye la gente de eso? De que no se paga nunca las sanciones adecuadas cuando hay este tipo de situaciones con gente importante. ¿Cuál es la conclusión final? Ya, yo estoy desencantado, he visto pasar estas cosas, no le creo a nadie, las instituciones por el suelo. Conclusión, esa es la cuestión. O en otras palabras, ¿cómo va a concluir esto en las elecciones? Porque ahí es la instancia donde debiera reflejarse esta cuestión. ¿Cómo va a afectar, en otras palabras, las elecciones de octubre y luego las presidenciales? ¿En qué grado va a afectar estos eventos acumulándose o empujando o no los otros factores normales que hacen que la gente vote en una cosa o la otra? O sea, porque tú eres de un partido, porque tú tienes cierta sensibilidad política, porque te gusta o no te gusta un candidato, esos son los factores normales de toda la vida. Pero ahora, agregando esto, ¿cómo va a afectar esto? O sea, el historial, por no decir, iba a decir otra cosa, el prontuario de este gobierno en estas materias. ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, el que votaba siempre por la izquierda, lo va a afectar o no? ¿El que votaba por el medio cambiantemente va a afectarlo o no? Esa es la cuestión que uno podría pensar que sí va a afectar y que va a producir un desastre mayúsculo para la izquierda. O tal vez no. Eso es la duda que tengo todavía, no estoy seguro sobre esta materia. ¿Cómo va a afectar en última instancia cuando llegue el momento de las grandes decisiones electorales? Y ahí yo creo que estamos en Pampa, tú y yo. Podemos, por supuesto, imaginar ciertas cosas, pero no sé, porque no he visto una encuesta que vaya a eso, fíjate tú. Son más o menos siempre iguales, las encuestas, las preguntas son siempre las mismas, cómo pues, califica el Congreso, cómo califica esto, y como los resultados son siempre los mismos, es difícil detectar los cambios, porque si siempre el Congreso está abajo, no puede estar más abajo en la encuesta desde el punto de vista matemático, está ahí en 2% o 3% de aprobación, no puede bajar mucho más, pero resulta que una encuesta no es una elección, esa es la cosa. Bueno, lo dejo ahí en el aire. Si alguno de Bueno, ustedes, amigos, tiene otra opinión. pasado, lo que ha pasado en las elecciones es que cuando salen fuerzas políticas nuevas han ido tomando espacio en el Parlamento y luego cuando están en el ejercicio vuelven a perder ese espacio. Por eso el Partido de la Gente fue una sorpresa en la última elección presidencial, porque se mostraban como los distintos, como los outsiders Bueno, en el ahora vamos a ejercicio. ver. Pero Ahora se está mostrando de otra forma. el Frente Amplio, cuando también salió, tenía ese 20% de aprobación, así, pero un 20% que era el mismo que tenía Meo, ¿te acuerdas? En su minuto. Y también tiene que ver con la ganancia o el espacio que ha ido ganando el Partido Republicano, que también fue una fuerza nueva. Al final, eso es el único elemento que uno puede comparar de qué ha pasado entre elección y elección con respecto a eso que se va acumulando en las personas, es que tienden a, no mayoritariamente, todavía hay una fuerza importante que lleva la clásica centroizquierda o lo que queda de la centroizquierda y la derecha, pero son fuerzas que sacan votos importantes que son relevantes en el Parlamento. El Bueno, Parlamento. vamos a ver cómo se da este sentimiento, cómo se expresa. Es un tema
Es una incógnita. Para mí, por lo menos, yo no tengo ninguna respuesta todavía sobre eso. Así es que lo dejo ahí. Estimados amigos, si ustedes tienen alguna idea de cómo se va a acumular este extra de este prontuario a los factores habituales, etcétera, que produjeron en algún momento que el MEO, que luego produjeron el Frente Amplio, que luego produjeron los republicanos, las novedades que habían a mano, un poco esto. De acuerdo, todo eso está claro, pero hay un extra, se ha producido un extra en este momento en la historia política del país, y es que nunca antes un gobierno había acumulado tal cantidad de situaciones impresentables, una por semana casi. Eso es nuevo. Y esa es la cuestión, digamos, que puede afectar más allá de los factores que todos conocemos. Pero, bien, lo estaremos viendo. Eh, Madame, ¿usted tiene una lista de temas ahí? Sí, vámonos con algunos temas de hoy. Voy a partir con también esto que fue sorprendente, que fue el aviso, porque todavía no lo van a formalizar, pero lo van a formalizar el 25 de mayo al alcalde Jaude. Tú lo explicaste en el programa anterior, va a ser formalizado por 4 delitos con respecto al caso de las farmacias populares. Y acuérdense que hay otro caso que está pendiente con respecto al alcalde Jaude que tiene que ver con las luminarias. En ese es el caso que en un programa acá te dije, esto es un escándalo, yo no sé por qué, no se trata como un escándalo, que fue el extravío por parte del Ministerio Público a través de la PDI de las escuchas donde el testigo, el gerente general de la empresa Intelecom hablaba como con Jaude, eran grabaciones, con Jaude pidiéndole, no lo llama coima, pero le llamaba como donaciones. Ahora, acá voy a darle la otra cara de la moneda con respecto a lo que hablamos al principio. Jaude es de esos personajes tóxicos y nocivos para la política chilena, no solo por su idea, sino también por su formación radical, en el cual uno siempre se preguntaba tantas cosas que salen a la luz, no confirmadas algunas, sobre el alcalde Jaude y no le pasa nada. Son esos personajes políticos que dice, bueno, siempre cae parado o caía parado. Y en esta formalización, bueno, ahí es cuando uno ve, y en general con los alcaldes, lo que uno está viendo es que no son tan intocables como esa sensación que uno tiene en la ciudadanía de a esta gente nunca le pasa nada, porque está pasando todo lo contrario con los municipios. Ahora, y eso es un fenómeno interesante, es decir, ahí quizás en esa línea política, el Ministerio Público, Fiscalía y también en parte, no en todo, pero en parte el Consejo de Defensa del Estado sí está funcionando. Hasta ahora, por el momento, la mesa del Partido Comunista ha apoyado al alcalde. Él, hay que tenerlo claro que él es cercano a Lautaro Carmona y Jaude moviliza a bastantes militantes del Partido Comunista y a finales de año viene una elección de la mesa. Entonces, Carmona junto con Bárbara Figueroa y el alcalde Jaude son una especie de bloque. ¿Cuál es la defensa del Partido Comunista y también en palabras de su propio abogado, que esto es más impresionante porque una persona que estudió Derecho, ¿no? Él dice que pedir prisión preventiva para el alcalde es truncar la voluntad popular. Es decir, justo en este momento de elecciones muy inadecuado, se decide formalizar al alcalde, forzando, truncando, así como impidiendo la voluntad popular, incluso considerando que el alcalde Jaude no puede ir a la reelección. El alcalde Jaude está pensando en una senatorial y escogió a dedo quién lo va a suceder en la comuna de Recoleta. Bueno, y todo el Partido Comunista, quienes apoyan a Jaude, su mesa, parte de la bancada del Partido Comunista en la Cámara, la defensa tiene que ver con este anticomunismo. Es decir, aquí no se trata de que funcionen las instituciones, no se trata de que, bueno, no le vamos a congelar su militancia hasta que se determinen ciertas etapas judiciales, sino que acá se trata de llevarlo a la victimización que siempre usa el Partido Comunista para todo, y acá se trata de que todo esto tiene que ver con un anticomunismo para poder truncar electoralmente al Partido Comunista. Es decir, están hablando de que el Ministerio Público hace uso político de las herramientas que le entregan las leyes para poder perseguir a
a quienes el Ministerio Público cree que cometieron delito. Pero acá el punto además, dime. No, tengo que hacer el comercial, estimada Nicole. AutoWolf, ya saben, autowolf.cl va a su casa a arreglarle la carrocería de su vehículo y normalmente en 24 horas lo tienen listo, salvo que esté muy estropeado y ahí se tomarán 48, pero estamos hablando de 1 o 2 días a lo más para una situación que normalmente usted pierde el auto, deja de verlo por semana si lo lleva a un taller común y corriente. Además, usted está viendo cómo lo reparan. Por lo tanto, la calidad está garantizada por usted mismo. Usted está viendo cómo lo hacen. AutoWolf.cl, la única empresa que hace esto en Chile, me parece. Luego continúo con Torch, la empresa que trae estas linternas tácticas, como las llaman, resistentes a los golpes, al agua, muy potente. Voy a mostrarles de nuevo una que les he mostrado muchísimas veces, que es la que tengo en el bolsillo. Todo este tiempo no la he cambiado. Ustedes ven, es pequeña, tiene un clip para sujetarla en la pretina del pantalón o donde usted quiera. Se carga por en una unidad USB. Tiene una potencia lumínica fantástica que usted puede graduar. Tiene aquí un botoncito. Y pequeña y mucho más potente que linternas grandes con unas pilas, o sea, las linternas tradicionales. Y esta yo la uso en el bolsillo, no tengo ningún problema, me ha servido muchísimo y solamente usted va a encontrar esta linterna y otras que le he mostrado y muchas más. Puede entrar al sitio para ver todos los modelos en torch.cl. Sigo con Kame ERP, el software para manejar todos los asuntos de su empresa de manera óptima. Sueldos, contabilidad, control de bodega, stock de productos, las cotizaciones del personal, el cuándo hay que pagar impuestos, qué sé yo, todos esos temas financieros, contables, que normalmente alguien se puede siempre olvidar de alguna cosita y luego vienen los problemas. Kame, no se olvida, es un cerebro, es una inteligencia artificial que le va a ayudar enormemente, estimados amigos, para todo tipo de empresas está disponible. En el sitio de ellos, vaya averiguando. Y termino este bloque con gestioncondominios.cl, que se especializa en la gestión de aquel aspecto de la administración de condominios que tiene que ver con el papeleo, con la contabilidad, con el cobro de los gastos comunes, con el cobro a los que se demoraron en pagar los gastos comunes, con el tema de los empleados, los sueldos, las cotizaciones, toda esa faramalla de oficina, de papeles, de documentos, de contabilidad, de trámites burocráticos, déjeselo a gestioncondominios.cl y usted, señor administrador, dedíquese a vigilar que todo funcione bien, que los jardines estén bien, que los ascensores están bien, que las paredes están limpias, en fin, el aspecto físico. Bueno, continuamos. Parece ser que la tercera es la vencida, que tarde o temprano cae el hacha finalmente sobre los pecadores en este mundo. La justicia tarda, pero llega. Tú debes conocer esa frase muy antigua, ¿no? ¿La conoces? Sí, Ahora es ahora, una claro. justicia, ahora es una justicia, digamos, en cámara lenta y bastante obsecuente muchas veces con los señores de arriba. Pero fíjate que a los políticos, por último, algo los afecta, aunque nunca pasen por una cárcel, ni los llevan a la guillotina, pero el golpe mediático no deja de hacerles daño. Y en cuanto a lo que decías tú, el Partido Comunista, que están defendiéndolo, lo van a defender, bueno, en realidad era lo esperable. Yo ayer pregunté qué va a hacer exactamente. Todavía pueden cambiar un poco el tack, el rumbo de la defensa. Puede ser una defensa finish, o puede ser una defensa relativa, o puede ser una defensa hasta por ahí nada más. Depende de lo que vaya a pasar en esta formalización con este caballero, ¿no? Con este señor Jadue. Pero lo que más molesta, yo creo, a la opinión pública, a propósito de lo que decíamos al principio, es esta victimización permanente que hacen. O sea, aquí ya no importan las leyes, ni lo que es correcto, ni lo que es justo, ni lo que es decente, sino que ya inmediatamente se tiran al suelo a agitar, como este señor que se tiró al suelo en frente a la moneda y que dijo que le habían roto la ropa. Bueno, el partido como colectivo se tiran al suelo y ya empiezan a hacerse las víctimas. ¿Y qué es eso de truncar la voluntad popular? ¿Cuál voluntad popular? La voluntad popular que yo he visto en las encuestas, que el Partido Comunista no tiene más de 5 o 6 puntos de aprobación. ¿Cuál voluntad popular? Si todavía no vienen las elecciones, no se ha manifestado la voluntad popular. No han elegido de nuevo
a Jadwe si es que se presenta. Y no se sabe ni siquiera si se va a presentar. Entonces, ¿de qué voluntad popular está hablando ese señor? Para la risa. Bueno, claro, no, bueno, no se puede presentar, no puede ir a la reelección. Sí, ya Entonces, hay un candidato, pero él sí quiere ser senador. Ahora, el Partido Comunista cierra filas porque además siente que le están tirando dardos de distintos lados. Hoy día en la Cámara, producto del acuerdo que existía para que presidiera Carol Cariola, en el cual el Partido de la Gente, al parecer, no va a votar por el Partido Comunista y Demócratas no va a votar por el Partido Comunista, salió la vicepresidenta Carmen Hertz a decir que la palabra empeñada en política, cuando se desconoce, provoca una degradación de la sociedad democrática, bla, bla, bla. Pero el punto es que viniendo desde el Partido Comunista, que ha llamado a saltarse las instituciones, a rodear la convención, a sacar a la gente a la calle, que avaló que destituyeran prácticamente al supuesto violador de derechos humanos que era Sebastián Piñera, entonces muy vacías quedan esas frases con respecto, ahora sí me sirve la institucionalidad, como cuando ahora hablan que el Ministerio Público está truncando la voluntad popular, pero cuando el Ministerio Público persigue al general Yáñez o persigue a carabineros o militares o bien alguien de la derecha, ahí se está haciendo justicia. Entonces, es tanto el doble estándar del Partido Comunista que yo creo que a esta altura se van a trincherar para defender a Jaude, se están atrincherando para defender la presidencia de la Cámara, que cada vez se les aleja más. Pero hay un punto, Fernando, que es al interior del Partido Comunista. ¿Quién era la futura carta presidencial? Tú sabes que en Chile se coge un presidente y al otro día se empiezan a ver futuras cartas presidenciales. Pero bueno, la futura carta presidencial del Partido Comunista en la nueva generación, en el grupo 2, digámoslo, siempre ha sido Vallejo, la ministra del presidente Boric, que es un grupo y es una generación un poco más joven, más ligada son comunistas, creen en el comunismo, en el socialismo, pero son un poco más ligadas a ideas del progresismo. Y Jadwe es del otro grupo, de los viejos estandartes, como lo llaman ellos, mucho más radical en las posturas, es igual de radical que Vallejo, pero siguiendo una línea más antigua en el Partido Comunista. Y Jadwe también, a pesar de que iba a ir por la senatorial, seguía proyectándose como una figura presidencial. Por eso, y acá viene el punto pequeño, por eso es que algunos preguntaban hoy día, entonces no entiendo por qué el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se tiró en contra del Consejo de Defensa del Estado antes de que oficializaran que se iban a querellar contra el alcalde Jadwe. Porque el presidente del Consejo de Defensa del Estado y quienes componen hoy el Consejo de Defensa del Estado son bastante más cercanos a Boric, y Boric es del grupo de Camila Vallejo. Lo estoy diciendo bien en simple. Por lo tanto, también es una manera de despejarle el camino a Camila Vallejo desde el grupo díscolo, como le llaman. Le llamaban díscolo a Jadwe porque criticaba a Boric, pero en realidad ellos son de la línea tradicional. El grupo díscolo de esta nueva generación del Partido Comunista, como Vallejo, que también la querían perfilar como candidata presidencial. Por lo tanto, acá la arremetida contra el Partido Comunista no viene desde la derecha, como dicen ellos, sino que también hay presiones desde el interior del PC. díscolo, ¿ah? ¿Qué tendrá de díscolo Vallejo comparada con cualquiera de los demás? No hay díscolo en el Nada. Partido Comunista, hay distintos estilos de peinado, quizás, distintas edades, distintas fachas. Evidentemente Camila Vallejo es bastante más atractiva que el señor Jadwe, no tiene mucha presencia, digamos. No son díscolos, o sea, pueden llamarse díscolos unos con otros, pero en el fondo para el ciudadano, desde el punto de vista del ciudadano, son todos lo mismo. Y esa candidata que dices tú, Camila Vallejo, en todas las encuestas aparece muy abajo. La última de Pulso Ciudadano que yo mencioné creo que tenía 4 puntos, 4,5, 8 la Bachelet, que nadie podría decir que es díscola o que viene, digamos, las nuevas generaciones, porque la señora tiene sus añitos ya y se le está notando, dicho sea de paso. Entonces, una y otra vez, de una u otra manera, el Partido Comunista empieza y termina siendo lo que siempre ha sido, una secta minoritaria cuya capacidad para influir en la política consiste en tomarse el poder, como hicieron en Rusia los bolcheviques, que eran también una secta armada y que aprovecharon en la guerra mundial, la primera guerra, que se derrumbó todo, se tomaron el poder, y una vez que se toman el poder no lo sueltan más, por supuesto. Y ahí estuvieron 70 años atormentando al pueblo ruso.
Y la otra forma, cuando no pueden llegar al poder, es meter gente, como lo hicieron en Chile, que están en todas partes, tratando de abarcar, de agarrar y usar las palancas del poder ahí donde pueden. Pero eso, a pesar de que es importante, tiene también un límite. Tú no puedes simplemente gobernar con sectas. Al final, eso se viene abajo. La historia de los jesuitas, entre paréntesis, es muy ilustrativa de eso. Siendo una cosa totalmente distinta a los comunistas, también los jesuitas, que no tenían un arrastre masivo dentro de la cristiandad, se colaban en las cortes, tú sabes, eran confesores del rey, eran influyentes, estaban en los salones literarios y tenían peso en algún grado. Pero tarde o temprano su naturaleza de intrigantes y de bueno para las maniobras los perjudicaba, y ustedes saben lo que ha pasado con la orden jesuita, que una y otra vez, varias veces, fueron, digamos, perseguidos por la propia iglesia. Los guillotinaron religiosamente, digamos. Eso es el final de la secta. Y ese va a ser el final del Partido Comunista en Chile. No digo que le vayan a cortar la cabeza. Políticamente sí, yo creo que no tienen futuro ni con Camila Vallejo, ni con nadie, ni con Jadwe. Las peleas de ellos no van a trascender, no van a tener efectos nacionales, y todo lo que han intentado les va a fracasar. Esa es mi sensación. De eso sí que no tengo ninguna duda. Oye, Porque la historia está llena de ejemplos de eso, ¿no? Eh, los grupitos de estos de astutines que se meten y maniobran, pero al final, con eso tú no gobiernas, con eso tú no obtienes el poder, salvo que se dé esa situación única que ocurrió en Rusia con los bolcheviques y que ocurrió en otras partes también de la misma manera, cuando algo se derrumba. Cuando algo se derrumba, cuando ya no hay nada, entonces puede aparecer un grupito armado y decidió que tome el poder. Si no es así, no tienen futuro. sí, tú mencionaste a los jesuitas y me acordé del ex jesuita Luis García Huidobro, que fue detenido la semana pasada por una investigación, estar vinculado a un ataque incendiario, Hay muchos. vinculado a los grupos Guam. Sí, y es un tema quizás para que lo tratemos otro día, la vinculación de los jesuitas también con la ayuda de migrantes, pero no estamos hablando del pobre inmigrante, el clase, estamos hablando de estas redes Mm. de trata de personas a las cuales son ayudados. Voy a decir un solo punto con respecto a Jadwe para no olvidarme, pero tiene más que ver con las farmacias populares. Y producto de la fallida política pública de las farmacias populares, a mí me parece que es una gran e importante lección a los alcaldes de derecha que en el extravío de sus propios principios se sumaron al proyecto de Jadwe de farmacias populares, cuando en sus propios principios o ideas tiene que ver con una manera distinta de ver el libre mercado. Las farmacias populares es un ejemplo, pero perfecto y calcado de lo que es el mercado socialista o de cómo se configura para los socialistas o los comunistas el control del mercado y la manera en que lo hizo, tal cual así terminan, quebradas. Pero resulta que se sumaron y abrazaron la idea porque creyeron que con eso tenían más votos. Hoy está totalmente quebrado, con municipios debiéndole plata también, porque había que pagar plata para asociarse. Y Jadwe diciendo en su minuto, en el año 2016, vamos a democratizar el acceso a la salud. ¿Cómo es posible que los alcaldes de derecha se hayan sumado a esa frase sabiendo que cuando un comunista habla de democratizar, tiene que ver con controlar, tiene que ver con que todo pase por él, tiene que ver no con la libre competencia, tiene que ver con otras cosas? Así fue como Lavín también se sumó y después se arrepintió y después dijo que iba a hacer una farmacia para la clase media. Yo no sé si tú te acuerdas, pero No, bueno, creo que esto es una lección. yo creo que qué bueno que te acordaste de Lavín, porque el personaje que entre paréntesis fue de los primeros que arrancó, ¿no? Creo que está en España. O sea, apretó raja, como se dice vulgarmente, pero uno de los primeros, digamos, fue el campeón, fue el que dio la partida. Bueno, sí, ese es el lenguaje de la izquierda, la cosa, le ponen el apellido popular y traen ruina y corrupción y robo, y las situaciones que tiene el señor Jadwe precisamente a punto de ser formalizado, así. Esa es la realidad. Ahora, lo terrible es que la gente se engaña por un tiempo. Ahora, que se engañen los de la gente de derecha, sobre todo a ese nivel más o menos rasqueli, que es el de los municipios, perdónenme, donde no son precisamente genios deslumbrantes los que llegan en la política a manotear puestos ahí, salvo algunas excepciones, por supuesto. Bueno, muestra que son realmente tontones, porque
¿cómo no piensan un poquito, dos jugadas más adelante? Si no se trata aquí de ser Cásparo, pero por lo menos pensar 5 movidas, no una. O sea, ya, este popular, o sea, va a ganar votos, ya, hagamos la misma cuestión. ¿Cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo no hacen un poquito de número? ¿Qué si eso puede funcionar o no? Si eso corresponde a una sana economía donde los que entran arriesgan su capital, no el capital público. Si les va bien es porque lo hacen bien, si les va mal es porque lo hacían mal y se tienen que hundir y está bien que se hundan. Esa es la realidad y así tiene que ser. No, cayeron, como han caído en tantas cosas, ¿ah? En otros niveles. En niveles un poquitito menos chanta, la derecha ha caído una y otra vez en las prácticas, mirando los votos, mirando la urna, una urna imaginaria, porque no todos los días hay votación, pensando en una urna del futuro, de un año, dos, cinco. Qué tontos han sido, han caído una y otra vez en esas prácticas. La realidad ha tenido que estarles golpeando el popó todo este tiempo para que finalmente algo se hayan enderezado y todavía hay sectores ahí que no tienen clara la película y todavía uno de vez en cuando ve a alguien de Chile, vamos a hacer un numerito como los del principio de este gobierno. Porque hay gente, bueno, iba a decir una frase que decía mi madre, pero no la voy a decir porque es un poquito dura respecto a la gente que nace con, digamos, ¿cómo explicáramos? Con pocos recursos, ¿ah? Acá dentro del cráneo. Entonces, no hay manera de salvar eso. Lo que naturaleza no da, Salamanca no lo presta, decían los españoles. Y Bueno, vemos mucho de eso en la oposición. Por eso que lo que conversamos el otro día, Nicole, a pesar de todas las ventajas que tiene en este momento la oposición para aplastar a la izquierda, aplastarla, no me extrañaría que metan las patas de mil maneras distintas para que eso no ocurra. Esa es la gran esperanza que tiene la izquierda. Los errores, como dicen, no forzados de la derecha. La fragmentación, los liderazgos parciales, los odios unos con otros, las ambiciones mezquinas, pencas, rasca. ¿Cómo puede haber alguien que quiere ser concejal? Yo nunca he entendido eso. ¿Cuál es la gracia? Incluso ser alcalde, a menos que forme parte de algo importante. Pero en fin, así es la cuestión. Voy a mi segundo bloque. eficiencia y probidad, no hay mejor política pública que eso, pero la derecha tampoco lo ha demostrado y tiene problemas en varias de sus comunas con alcaldes que Bueno, están siendo tienen gente muy investigados mala. y no se ha diferenciado del oficialismo con respecto a este tema. Yo he dicho muchas veces acá que la izquierda que yo conocí de cabro es muy superior intelectualmente a la que vemos ahora, pero lo mismo digo de la derecha. O sea, no he visto ningún personaje, ninguno, salvo quizás una, que se acerque o esté más o menos en el nivel de los políticos de derecha de los años 50, 60, realmente. Bueno, amigos, la revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que tengan buena información, les cuenta también que hay un curso, que ellos están dando un curso que tiene varias modalidades que ustedes pueden ver en detalle en el sitio de ellos, un curso para invertir, para saber invertir. O sea, para no simplemente una información que leyó en el número 5 de la revista, sino que tener ya un sistema mental para saber cómo invertir fuera de Chile, por ejemplo, donde ahí quizás no le puede servir la revista Mundo Bursátil. El Mundo Bursátil se dedica a la bolsa chilena. Entonces, le sugiero, si usted invierte en Chile o en el extranjero, que se suscriba a Mundo Bursátil y vea los cursos que tienen. Continúo con entreninglés.com, la academia de inglés, cuyas clases son online, dadas por profesores, lo cual le garantiza a usted que va a aprender inglés conversacional. No se va a convertir en Shakespeare, no se va a convertir en un dramaturgo, pero se va a convertir en una persona capaz de manejarse con el inglés al nivel que todo el mundo necesita. Continúo con KM Millas, kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que acumuló en sus vuelos antes que la empresa las haga desaparecer, que es lo que hacen. Si usted no las va a ocupar muy pronto, más vale venderlas antes que se hagan humo, conviértalas en dinero. kmmillas.cl. Y termino el bloque con González y compañía, un buffet de abogados penalistas para los temas más serios que pueden acontecerle a una persona, que es ser imputado por quebrantar tal, supuestamente, presuntamente, como dicen, tal o cual disposición que está contemplada en el Código Penal. Póngase en manos de especialistas, abogados penalistas, González y compañía. ¿Ok, Nicole? Sí, oye, hablemos un poquito de Huachipato, porque estuve revisando las novedades con respecto a este tema
que le va a explotar al gobierno, ya le está explotando, pero se le va a armar una gran crisis, Sí. porque los trabajadores de Huachipato ahora dicen que van a venir a protestar a la región metropolitana, no se van a quedar en la sede de la empresa protestando, sino que se van a desplazar acá. Y el tema interesante que me parece para que analicemos es que creo que en este tema se configuran una serie de elementos que son interesantes porque refleja la mirada del Frente Amplio, del gobierno, parte del oficialismo, sobre lo que son las empresas, el mercado y los empresarios. Y esto a propósito de la respuesta al problema del cierre de Huachipato, donde el ministro Grau nunca tomó en cuenta las alertas que se le estaban planteando desde el año pasado. Grau pidiendo antes de ayer a las mineras que sean parte de la solución, su solución era crear una demanda falsa, por decirlo en fácil, por comprar acero de Huachipato. Lo mismo después siguió diciendo la ministra de Minería, Aurora Willis, y Sonami obviamente le dijo que lo que ellos quieren es traspasarnos el problema. Pero donde yo quiero profundizar es que las palabras del ministro Graus y la manera en que toman este tema es la manera que refleja el cómo ellos conciben la sociedad, donde por un lado está el Estado, lo público, ellos, y en la vereda del frente está el mercado, que está constituido por los empresarios y en segunda línea por los trabajadores. Es decir, por un lado están todos ellos que constituyen la política en lo público y por el otro el empresariado, el que trabaja en ese mercado que ellos tantos vilipendean. Entonces, ellos no conciben el poder, más allá de las palabras y la retórica, de que nos vamos a sentar a la mesa de diálogos que no llegan a nada, en ningún tema por lo demás, sino que ellos no conciben esta sociedad dinámica en la cual hay círculos viciosos, en el cual se retroalimenta el mercado con lo público, con los empresarios, con los trabajadores, sino que para Grau y también para el presidente Boric, que dijo que se iba con la tarea a Santiago después de su gira el año pasado y no hizo nada, pero para ellos el problema es privado de las empresas, independiente de las graves crisis que pueda producir. Por eso no lo tomaron en cuenta. Empiezan a reaccionar cuando ven que hay trabajadores movilizados. Y miren la gracia para un gobierno en un año electoral, un gobierno que dice movilizar a las masas o ser parte de la clase trabajadora a través del Partido Comunista, tener a los trabajadores movilizados, no hablando en contra de la empresa. Si ustedes revisan lo que demandan los sindicatos, es que no quieren que cierre la empresa y demandan acciones del gobierno. Ahora, el último punto con esto es que efectivamente sí es un problema de empresa privada el cierre, pero el rol del Estado en un sistema de libre mercado es procurar que las reglas del juego no distorsionen ese mercado, que la cancha sea pareja para esa competencia virtuosa. Aquí no se están pidiendo subsidios, no se están pidiendo salvataje de que el Estado les meta plata o estatizar. Aquí lo que se está pidiendo es que la competencia sea leal y que sea pareja para que Huachipato pueda ser sustentable en el tiempo. Y ahí es donde viene esa petición para poder contrarrestar el dumping a un 25%, que es lo mismo que hizo Europa o que ha hecho Estados Unidos. Y un datito, Huachipato tiene que certificar su acero. Eso cuesta plata y tiene que pasar por varios controles de calidad. El acero chino que entra a Chile no está certificado. Tiene unas certificaciones chinas, pero no son las certificaciones que paga Huachipato, al cual se le está pidiendo muchísimo más que al acero chino. Entonces, efectivamente, creo que si uno lo analiza desde el punto de vista del pensamiento político de esta persona y la manera en que lo enfrentan, primero, porque no tienen solución, porque no lo saben hacer, pero también tiene que ver con esto que han reflejado en el sentido que en un principio el ministro Grau estuvo varios meses diciendo, bueno, pero si eso es de allá, del mundo privado, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué me meten a mí? Bueno, y les va a explotar en la cara por no entender que la sociedad es una cadena virtuosa, la veo yo, de constante intercambio entre lo público y lo privado, no ellos encerrados en el Estado y en la política. Bueno, todo se le convierte en un problema inmanejable y completamente inmanejable. Ahora, ¿qué habría hecho un gobierno de derecha, para ponerlo así en blanco y negro, un gobierno de derecha con esta situación? En primer lugar, en un gobierno de derecha no habría estado en esta situación porque en primer lugar el país estaría creciendo a un ritmo más o menos normal por lo menos. Y eso cambia completamente las cosas.
La desesperación de muchos de esos trabajadores de Huachipato es que no ven que vayan muchas alternativas y opciones para reciclarse, como dicen hoy día. O sea, ya empecemos por ahí. Estamos hablando de situaciones que se producen en un país que no crece, en un país donde cada trabajador todas las mañanas reza para no caer en la situación del vecino. Primera cosa. Segundo, habría tomado alguna determinada medida ese gobierno. En una de esas habría subido las tarifas como han hecho en Estados Unidos, en Argentina y en todas partes, o no, pero habría tomado un camino y habría manejado las consecuencias de eso con los recursos que entrega la ley. Si se producen desórdenes, reprimirlos, porque eso es lo que tiene que hacer, tratando de dar opciones, como se hizo mal, pero se trató de hacer con el tema de Lota Schwager, tú te acuerdas. Pero este gobierno no puede hacer eso. En primer lugar, tiene una economía por el suelo, y segundo, dadas sus cadenas ideológicas, dada su situación mental, valórica, de agenda, no pueden tomar ningún camino. Por eso que cantinflean, por eso que este señor Grau no tomó medida, por eso que trató de chotear el tarro hasta que ya no lo pudo chotear más y tuvo que salir a inventar esta tonterita de que las empresas mineras tienen que comprarle, a veces con el precio alto, a veces con el precio bajo, pero estable, pero no estable, pero bajo, pero alto. Una completa idiotez. Entonces, esa es la cuestión. Este gobierno es incapaz de tomar medidas porque está con una bola de fierro en las patas que es su ideología. Y tampoco puede, por así decirlo, imponer su ideología. Entonces, no puede imponer su ideología, no puede gobernar como un gobierno de derecha porque no son de derecha, no pueden gobernar como un gobierno de izquierda porque no pueden. Entonces, ahí están, paralizados. Y se les viene todo encima. Y no son solamente la siderurgia, ahora se están sumando también el reclamo los pescadores de la zona. Y no olvidemos a la gente de la salmonera en Puerto Montt, donde tenían un problema. ¿Te acuerdas tú que lo tocamos hace un mes o dos más o menos? Por unas disposiciones que significaban quitar, digamos, perjudicar a empresas salmoneras. ¿Para qué hablamos de la gente del norte, los camioneros y así sucesivamente? Y en todos los casos el gobierno es incapaz de dar una solución como lo haría un gobierno normal que toma un curso, toma otro, y se equivoca o no se equivoca, pero toma un camino. Este no puede tomar ninguno. Y por eso que yo he dicho tantas veces, y le voy a repetir la palabrita, inviable. Inviable, esa es la inviabilidad. No puede usted moverse para ninguna parte. Eso es. Claro, se está sumando también los trabajadores portuarios. Entonces, en un año Más todavía. electoral, claro, en un año electoral, pero incluso sacando el factor del año electoral, es un gobierno que como no tiene una dirección clara y además no tiene un presidente que dirija. Este es el primer presidente que tenemos en Chile con un régimen presidencial, pero que es asambleísta. Entonces, acá no hay una persona de cabeza con un régimen que exige que alguien dirija, determinando y poniéndole meta a sus ministros. Él dice, claro, los pongo a todos a trabajar. Acuérdense cuando inauguraron el año en marzo, que ahora es un gobierno de gestión, de concreción. Pero si uno ve el detalle de los reclamos, por ejemplo, de los trabajadores portuarios, en el caso de los trabajadores de Huachipato, parten diciendo que el gobierno no los escucha. No se trata de hacer lo que dicen los trabajadores, se trata de por lo menos cumplir la primera etapa de cualquier conflicto, sentarse a la mesa, proponer fechas, proponer una carta Gantt, algo, un orden. Pero resulta que esa primera fase no existe con este gobierno, es un desorden. Por eso el ministro Grau ni siquiera fue. Se juntó una o dos veces, le piden reunión y no los da. La ministra Maísa Rojas lo mismo con respecto a los salmoneros en un principio. Entonces, esa falta clara de hacia dónde van y además con la falta de no tener un capitán de barco es solo resultado de que le empiezan a explotar todas estas situaciones y estas manifestaciones que si uno hiciera la proyección, Fernando, se les van a ir increciendo y les va a ir explotando por distintas áreas que uno ni siquiera ve venir. Por supuesto, sí es un gobierno que está derrotado ya completamente. O sea, creo que desde el primer día se mostró con ese famoso viaje al sur que intentó la ministra del Interior de esa época, la Sichel se llamaba, ¿no? Me Que contaron así, anécdotas de cómo se aterró con unos disparos que hubo entre medio que no voy a contarlos porque son un poco feos. Pero a partir de ese momento, ya el primer día, eso no tiene remedio. No sé si es desorden o es simplemente, o cómo se puede llamar desorden, se puede llamar, es que están
A lo mejor ellos tienen claro lo que quieren, pero no lo pueden. Y los otros no lo quieren. Una cosa no la pueden hacer y la otra no la quieren hacer. Y ahí está la inmovilidad. A eso se suma desorden, efectivamente, y se suman falta de inteligencia de arriba a abajo, porque realmente aquí no hay nadie que uno podría decir qué personaje más brillante. No soy amigo de él, es de una posición política que no comparto, pero hay que reconocer que es inteligente. No, yo no sé de ninguno que uno pueda, digamos, acusarlo de muy inteligente del gobierno. ¿Para qué estamos con payasadas? patriciastocker.com les recuerda que es muy importante tener registrada su marca para no tener chascos tarde o temprano, porque eso pasa. Yo conozco casos de gente que perdió miles de millones por culpa de no haber registrado su invento, su marca. Así que regístrala con Patricia Stocker, es una empresa que se dedica a eso, la registra en Chile, la registra en todo el mundo, la defiende, la conserva, la renueva, la marca o el invento, lo que sea que usted ha creado. Compreoro.com, donde compra oro y plata, el metal precioso, en monedas o en lingote para tener una reserva para cualquier eventualidad, una reserva indestructible, porque vale lo que vale. El oro y la plata no oscilan como un papel de la bolsa. Continúo con Salinas y Ojeda. Este es un bufete de abogados también, pero no es como el otro penalista. Estos se dedican a casos civiles, casos que son la mayoría. Los temas de divorcio los menciono siempre porque son la mayoría de los temas que llegan a los tribunales y ahí son muy engorrosos, muy complicados. Hay que estar con un buen abogado. Salinas y Ojeda se especializan en esos temas y tienen una muy buena tasa de éxitos. Ganan muchos casos. Y termino este bloque con Transporte Escala, una empresa que atiende a personas o a corporaciones con minibuses, con buses, con automóviles, para lo que usted quiera, cuando quiera, donde quiera. Ellos trabajan todo el año, todos los días del año, todo el día, 24 horas seguidas. Si usted quiere usar un automóvil o un bus a las 3 de la mañana, lo van a tener. Si usted quiere transportar un grupo de personas todos los días o de vez en cuando, por ejemplo, unos trabajadores, va a tener el bus. Si usted quiere transportar escolares en forma sistemática, lo va a tener. Todo lo que usted quiera o necesita, lo tiene Transporte Escala. Oye, ¿se terminaron las menciones? Sí. Por el momento. Bueno, vamos hoy con otro de los temas que fue parte de las noticias y que tiene que ver con este famoso mal llamado criterio TOA, esto de que cuando hay un funcionario formalizado debe dejar su cargo. Bueno, más bien es el criterio Cordero, que fue el que planteó. Le dan más color. Doctrina, peor. Y voy a poner mi punto acá. Claro, la doctrina Cordero que le anunció al país, parece que el gabinete no estaba anunciado, no sabían, no lo habían comunicado, pero lo anunció el país en una entrevista y luego todos tuvieron que salir a explicar por qué el ministro Cordero había dicho que cualquier funcionario formalizado debe dejar el cargo antes de ser formalizado. Pero bueno, a la ministra Toá le gusta figurar y quedó como ahora el criterio Toá o la doctrina Toá. Bueno, aquí dos cosas relevantes. Me parece falsa la polémica de hoy día con respecto a los municipios, porque efectivamente, y acá le doy el punto al gobierno, no tiene nada que ver una doctrina o el criterio que imponga el gobierno con respecto a los funcionarios que son de responsabilidad de ellos a los alcaldes que son de elección popular y que dependen de los partidos políticos. Aquí hay una falsa polémica porque trataron de preguntar, bueno, ¿y qué pasa en el caso de Jadwe? Bueno, Jadwe que se caiga solito y de harina a otro costal. Pero ahora bien, sin importar si el criterio y la doctrina de Toá o Cordero, aquí lo que se está intentando hacer es blindar al presidente. Lo que se está blindar al presidente, ¿por qué? Porque le están tratando de hacer esta situación de la formalización del general Yáñez el 7 de mayo, imponiendo una doctrina como si estuviera algo escrito, así como la Biblia, ¿me entienden? Como está en la Constitución. Entonces, cuando venga el momento de la formalización del general Yáñez el 7 de mayo, si tiene que salir de su cargo, que algunos proyectan que lo más probable, producto de la presión que están ejerciendo con esto, ya no va a ser responsabilidad del presidente. Porque esto es una doctrina que está como en los... Ahí, tú sabes. Claro, que está como más allá, como que se lo entregaron así, como en las tablas de la ley. Entonces, en este intento por blindar al presidente y sacarlo de la responsabilidad de asumir una decisión, si al final tiene que ver con decidir con respecto al general Yáñez, lo que están haciendo es no blindándolo, sino que abiertamente quitándole
una prerrogativa que es exclusiva de él. No hay nada más importante que quienes dirigen las fuerzas policiales cuenten con la confianza del presidente de la República, ¿no? Bueno, con otro presidente seguramente, pero estamos hablando en los escenarios ideales. Entonces, más que blindarlo, lo están minimizando, lo están desdibujando en realidad, lo que quiero decir, la figura presidencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar eso. Van a presionar la que existía antiguamente, la que supuestamente debe haber. ¿Y qué están blindando? ¿Qué es lo que hay detrás del blindaje? Porque se supone que el blindaje es para proteger algo, ¿no? Por ejemplo, una persona se pone una coraza. ¿Qué es lo que hay detrás de este blindaje? No hay nada. Es un cero. El señor Boric es un cero a la izquierda, como presidente. A lo mejor tiene unas grandes virtudes personales que lamentablemente no se las conozco, pero como figura pública es un cero a la izquierda. Es un tipo que lanza frases, o sea, tiene la virtud de que es buen candidato, porque es capaz de decir una cosa en la mañana y otra en la tarde, y siempre tiene un aspecto agradable el hombre, evidentemente. Puede caer simpático a primera vista para mucha gente joven, se sienten identificados todos los genios de las últimas generaciones con él. Pero fuera de eso, como gestionador, ya una vez que está en el cargo, es un cero a la izquierda. Así que ¿están blindando qué? No están blindando nada. A esta altura, hasta eso ya es como una casa de espejos la moneda, donde tú ya no sabes cuál es la realidad. Hay puras imágenes que se distorsionan de las más distintas formas, pero lamentablemente ni siquiera es cómico, como ocurre en la casa de los espejos. Así que la doctrina Toa. Claro, o la doctrina Cordero, no sé, ¿te acuerdas cuando pasó los indultos y Cordero sacó esta frase de que es problema del sistema? Claro, y los indultos presidenciales, mira el nombre que tiene, le da una responsabilidad y un poder gigante al presidente de la República, porque basta con su firma o con su aprobación para que alguien salga libre de la cárcel, lo mismo que las pensiones de gracia. Entonces, las tres situaciones, bueno, no ha ocurrido todavía lo del general Yáñez, pero las dos situaciones en las cuales son prerrogativas directas del presidente de la República y su criterio, le han tratado de sacar encima esa responsabilidad y culpar. ¿Te acuerdas? En el caso de las pensiones y en el caso de los indultos era problema del diseño del sistema, cuando realmente lo único que dice ese sistema es que el presidente de la República decide quién sale de la cárcel y quién no, o quién recibe plata del Estado gratis porque necesita una compensación del Estado. Y en este caso están haciendo lo mismo, están preparando el terreno porque el general Yáñez cuenta con el apoyo transversal, sacando al Partido Comunista al Frente Amplio, transversal de la clase política. Entonces, no es culpa del presidente, pues es culpa de ese manual que está escrito en la Biblia que tienen que salir los formalizados. Bueno, pero espérate, hay otra cosa, hay otro factor que no hemos considerado acá, y es que cómo va a reaccionar el cuerpo carabinero, a propósito. Yo te digo. Otro factor, una tremenda incógnita, porque claro, yo he hablado con gente de esos sectores y algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ya casi no importa la persona de Yáñez, si les gusta o no les gusta, a los generales, si les gusta o no les gustan los pacos rasos, si no les gusta a los oficiales intermedios, porque ya, dada la historia del gobierno y su relación con Carabineros, o más bien dicho, dada la historia de la izquierda y su relación con Carabineros, da lo mismo que fuera el Pato Donald, el director general de Carabineros, tiene otro simbolismo y otro peso político para Carabineros. Ya no se trata de Yáñez, se trata del director general de la institución que lo han basureado por cumplir con su deber, tratando de contener a las hordas que andaban en las calles y que lo acusan de atropellar los derechos humanos. Entonces, ya no es Yáñez, es otra cosa. Así que vamos a ver cómo estalla esa cuestión en el cuerpo mismo, en la institución. Tal vez no va a pasar nada vistoso a la vista, nada que salgan los titulares, pero algo podría pasar, no sé. No tengo idea, me lavo las manos como Pilatos. ¿Dónde está la jofaina? Sí, pero mira, que te traigan la pileta, que te traigan la pileta. Que me traigan la jofaina para lavarme las manos. Crucificadlo. Bueno, antes de pasarte la palabra de nuevo, quiero recordarles, amigos, dos cositas nada más, dos solas. Uno, Remodeling, que les remodela la casa o el departamento con puros profesionales, paredes, pisos, muebles de cocina o cualquier otra cosa importante, tienen arquitectos. Una cosa muy importante, no
caiga más en la práctica de traer al gafite local del barrio para que le dejen la crema, porque no. Y lo segundo, Ángel Hey, con su empresa heypropiedades.cl, una corredora inmobiliaria que tiene métodos que le permiten hacer lo que muy pocos más hacen o no hacen, vender. Ellos trabajan toda la semana, todo el día, se dedican a pocas propiedades y ya, se callaron, lo hicieron callarse. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Déjame, Otra situación que se va a dar en mayo, ¿no? sí, efectivamente. Ahora, aquí es súper interesante lo que dijiste. ¿Por qué? Porque cuando resultó la información, cuando se supo que iban a formalizar el 7 de mayo al general Yáñez y entre medio estaba todo el caso Fundaciones, el gobierno, la bajada comunicacional del gobierno fue que ellos defendían instituciones y no defendían a las personas. Y acá yo quiero hacer una diferenciación porque esta es otra doctrina del gobierno, pero que se cae solita. Y es lo siguiente. Yáñez, la doctrina Yáñez. La doctrina Yáñez. Y se cae solita, ¿por qué? Porque en el caso de fundaciones o en el caso de otros procesos, efectivamente, uno puede creer que hay un modus operandi, etcétera, pero se está procesando y se está investigando personas particulares por hechos cometidos por ellos. Es decir, quién se llevó plata al bolsillo, quién firmó un documento para que saliera esa plata de la Ceremi, y son efectivamente responsabilidades personales. En el caso del general Yáñez estamos en una situación completamente distinta, porque la formalización de Yáñez tiene que ver por el cargo que él ocupaba y no por ser el general Yáñez, sino que por haber ocupado un cargo de responsabilidad durante octubre del año 2019. Por lo tanto, él es formalizado en representación de toda la institución de Carabineros. Él está siendo procesado por omisión o acción en el caso de violaciones a los derechos humanos y también por responsabilidad de mando. Por lo tanto, él simboliza hacia el resto de Carabineros el tejido judicial que se quiere hacer en torno a octubre del año 2019, en el cual se quiere dejar constancia judicial de lo que yo creo que de verdad es una farsa, y es que acá hubo violaciones de derechos humanos de una manera sistemática, o por lo menos desde el propio cuerpo del general, del propio cuerpo de Carabineros. Entonces, la tesis de las responsabilidades personales acá no cuenta, porque el general Yáñez está siendo procesado porque él es el representante de Carabineros. Entonces acá es completamente distinta la situación que va a vivir el gobierno. A decirlo en una sola frase, se está procesando al cuerpo carabinero, no a Yáñez, por cumplir con su misión de conservar el orden. Se está procesando al cuerpo carabinero. Y directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, es lo que están sintiendo dentro del cuerpo, es lo que te estaba diciendo. Ya queda de lado el tema de si les gusta o no les gusta Yáñez. A muchos no les gusta Yáñez, pero ya eso no importa. Yáñez es representativo del cuerpo, se sienten todos ellos perseguidos y acosados por la izquierda hace tiempo, y con este caso la cuestión toma literalmente se formaliza judicialmente, se formaliza. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. ¿Qué les puedo decir? Pues nada, porque para ver de nuevo a Nicole van a tener que esperar hasta el próximo martes. A mí me van a tener que seguir viendo los que quieran, por supuesto. Si no, no me vean nomás, pues si no hay problema. Mañana, el sábado, el domingo, etcétera. El sábado voy a tocar el tema de la barbarie y la civilización, que me está tincando cada vez más. Es un tema interesante. No es tan simple como parece a primera vista, ¿no? No, es más complicado. Y tengo una entrevista dando vuelta que salió este miércoles con Moisés Naim, que es el analista internacional, es muy connotado, es muy reconocido, él es venezolano, pero vive en Washington, acerca del nuevo orden mundial. ¿En qué etapa, en qué momento de la configuración del nuevo orden mundial estamos, y la manera en que él ve al gobierno de Boric, a los gobiernos de izquierda que están en ejercicio hoy en Latinoamérica? Así que está bastante interesante cómo él mira todos estos procesos. No estamos en un nuevo orden mundial, estamos en el desorden mundial que va a preceder un orden que no tenemos idea cuál va a ser. Pues yo también estoy en eso, pero no estoy apurado. Es un libro que lo voy a dejar post-mortem probablemente sobre esta materia, por muchas razones. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao.